final de la rotación. Entonces, vamos a empezar a hablar de, seguir hablando de algunos trastornos puramente hematológicos. El día de hoy vamos a hablar de trastornos de la hemoglobina. Tal vez no es una clase muy grande, ¿verdad? Porque no se trata de repasar cada trastorno de la hemoglobina, porque estaríamos aquí días hablando de todas las variaciones que hay de esto, ¿verdad? Sino que se trata de que entiendan, que se los voy a decir desde el inicio y se los voy a volver a repetir al final, de que los trastornos de la hemoglobina, tanto ya sea descenso como aumento de, o sea, anemia o policitemia, ¿verdad? La gran mayoría de veces va a ser secundario o va a ser una manifestación de algo más, ¿verdad? Es cierto, hay puras enfermedades que son únicamente de esta parte del cuerpo, pero la mayoría de veces esto va a representar algo más, que algo está sucediendo adicional, ¿verdad? Esto va a ser a consecuencia de otra enfermedad, de otro síndrome, ¿verdad? Entonces, no solo tenemos que quedarnos con que solo es anemia, solo es policitemia y pues cualquiera de sus variantes, sino tenemos que siempre buscar más, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me está produciendo esto? ¿Qué me está dando esta alteración? ¿Tiene relación con algo más que esté presentando el paciente? ¿Verdad? Entonces, como les digo, la gran mayoría de veces estos trastornos van a ser a consecuencia de algo más. Entonces, no podemos quedarnos solo con que, sí, es anemia ya, ¿verdad? Sino tenemos que dar ese paso adicional y buscar, ¿verdad? Entonces, ahorita los dejo con los doctores Eric Pereira y Diego Sandoval para la clase de trastornos de hemoglobina. Adelante. Gracias, doctor, por la introducción. Entonces, como ya usted indicó, vamos a hablar sobre trastornos de la hemoglobina, específicamente lo que es la anemia, policitemia y un apartado sobre anemia hemolítica. Entonces, pues para hablar sobre trastornos de hemoglobina tenemos que saber algunas generalidades sobre la hemoglobina. Esta es una proteína unida a un grupo hemo, la hemoglobina se une al grupo hemo, está localizada en el interior de los eritrocitos, la encargada de transportar el oxígeno a órganos y tejidos. Es vital para el aporte normal de oxígeno a estos, ya que también es presente como decían, en los eritrocitos y puede modificar su forma, capacidad de formarse y su viscosidad. Durante la vida fetal y embrionaria se van a producir diferentes tipos de hemoglobina, pero la que nos va a interesar en este día y la que es la hemoglobina del adulto es la HbA. Debe unirse eficazmente al oxígeno con las presiones parciales de oxígeno dentro del alveolo, conservarlo durante toda la circulación y debe liberarse en los capilares císticos. Acá podemos ver una imagen de la estructura, es un tetrámero, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, lo cual sería la hemoglobina del adulto. Bien, ahora hablando un poco de la hematopoiesis y fisiología de la producción de eritrocitos. Principalmente la hematopoiesis es el proceso a través del cual se van a producir los elementos formes de la sangre. Este proceso va a estar regulado por diversas etapas que se inician con las células madre hematopoiéticas que tienen la capacidad de producir los eritrocitos, todas las clases de granulocitos, los monocitos, plaquetas y las células del sistema inmunitario. Para la producción de eritrocitos, la eritropoyetina, o también llamada EPO, es la principal hormona reguladora. Esta va a ser necesaria para conservar comprometidas a las células progenitoras eritroides. Estas, en ausencia de la hormona, entran en una fase de muerte programada. El fenómeno regulado de la producción de eritrocitos va a ser la eritropoiesis y sus elementos básicos se van a mostrar en la imagen. Con el incremento de la producción de eritropoyetina o tras administración exógena como fármaco, se amplifica el número de células progenitoras y a su vez aumenta los eritrocitos. La regulación de la producción de la propia eritropoyetina se va a relacionar con la disponibilidad de oxígeno. Ahora vamos a hablar sobre la presentación clínica de la anemia. La anemia, por definición, es la disminución de los eritrocitos circulantes en sangre o la hemoglobina contenida dentro de estos.
Por lo regular, esta se va a diagnosticar mediante pruebas de detección de laboratorios que van a tener valores normales, pero solo de manera ocasional va a ser necesario que los pacientes se acompañen de signos y síntomas. La anemia aguda, por lo general, siempre se va a deber a hemorragia o hemólisis. En el caso de que la pérdida sanguínea sea aguda, la hipovolemia y el valor del hematocrito van a predominar en el cuadro clínico y la hemoglobina no va a reflejar el volumen sanguíneo perdido, sino hasta después. Al haber 10 a 15% de pérdida de volumen sanguíneo, van a haber signos de inestabilidad vascular. Y en esos problemas no es tanto la anemia el problema principal, sino la hipotensión y la menor perfusión que se va a dar a los órganos debido a esta. Cuando estamos hablando de una pérdida mayor al 30% del volumen hemático de una manera súbita o repetida, la persona no va a poder compensar esta pérdida con los mecanismos habituales que son la de contracción vascular y con cambios en el flujo sanguíneo de la región. En estos pacientes, algo que se ve marcadamente y que puede darnos indicios de la anemia es que prefiere permanecer en decúbito y va a experimentar hipotensión postural y una taquicardia. Cuando ya vemos pérdidas repentinas de más de 40% del volumen de sangre, más o menos serían 2 litros de un adulto promedio, por así decirlo, van a empezar a aparecer signos de choque hipovolémico. Estos van a incluir usualmente confusión, dificultad para respirar, diaforesis, hipotensión y taquicardia. En este caso, cuando ya hablamos de más de 40%, el paciente va a sufrir una pérdida bastante marcada de la perfusión a órganos vitales y lo que más va a necesitar va a ser reposición de volumen inmediatamente. En la anemia crónica depende más que todos los signos y síntomas de la edad y la suficiencia del aporte. Podemos diagnosticar una anemia crónica por los síntomas que más que todo van a ser fatiga o sensación de cansancio, una sensación de debilidad, la disnea que se va a marcar también en la anemia aguda y también la taquicardia. Antes de que continúen, aquí es importante solo resaltar ese punto, ¿verdad? De que cuando hay pérdidas abruptas, sobre todo, vamos, en nuestro caso tal vez lo vamos a ver más en, por ejemplo, hemorragia gastrointestinal superior o inferior, menos frecuente, pero hemorragia gastrointestinal superior es de pérdidas sanguíneas rápidas. Es lo que vamos a ver, porque obviamente nosotros no miramos heridas por proyectil de arma de fuego o heridas por arma blanca, ¿verdad? Que también producen esto. Pero en nuestro caso es importante saber esto porque a veces les toman bueno, no a veces, ¿verdad? Les toman hematología cuando llega el paciente con HGIS, ¿verdad? Y a veces en la hematología sale una hemoglobina normal, por así decirlo, o sale en 11, 10, y uno dice, bueno, tal vez entonces no ha perdido tanta sangre porque la hemoglobina no está tan disminuida. Pero lo que dijeron ahorita es importante, no se refleja inmediatamente la pérdida, ¿verdad? No es inmediato que cuando hay pérdidas sanguíneas de este estilo, ya la hemoglobina y el hematocrito de una vez descienden, no, ¿verdad? El reflejo tarda, entonces es muy común que saquen la hemato inicial, ¿verdad? Que miren que tal vez no está tan anémico o no tenga anemia, por ejemplo, y cuando le sacan el control posendoscopía o cualquier otro procedimiento o en unas horas después o un día después, ya se mide un descenso importante y a veces se confunden y dicen, no, es que sigue perdiendo. Y uno dice, bueno, puede ser que siga perdiendo o puede ser que ahora ya estemos viendo la realidad de cómo venía el paciente y simplemente no se había reflejado en la hematología inicial estas pérdidas sanguíneas. Es cierto que las pérdidas abruptas de este estilo sí producen una sintomatología más pronunciada porque el cuerpo no le da chance de autorregularse y de poder como acostumbrarse, si lo quieren ver así, a la pérdida de sangre, a la anemia que se está produciendo. Entonces pasan todos estos signos y síntomas. Obviamente, con pérdidas de un porcentaje mayor, los síntomas y signos van a ser más pronunciados y pues tal vez, como ya lo habrán visto, posiblemente sobre todo en el área de choque, pues los pacientes pueden llegar a fallecer si se pierde una gran cantidad de sangre y no se trata prontamente o si a pesar del tratamiento, pues ya es inevitable. Las pérdidas crónicas o la anemia crónica, que obviamente hay varias formas de llegar a esto, el cuerpo, por así decirlo, le da chance, ¿verdad? Le da chance de irse acostumbrando poco a poco a ese descenso. Entonces los síntomas no van a ser tan pronunciados. Puede haber sí taquicardia, porque obviamente no va a haber
las células rojas en su cantidad habitual, si puede haber un poco de disnea, o hay pacientes a veces que están totalmente asintomáticos, ¿verdad? Que se hacen una hematología por otra cosa y ¡pum! Resulta que tenían anemia y ni se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Esto también varía mucho de persona en persona, incluso entre mismas familias, de qué tan resiliente es el cuerpo ante la anemia. Hay gente que con la pérdida de 1 o 2 gramos ya tiene una sintomatología muy marcada y hemos visto, yo he visto personas hasta con 2 de hemoglobina que llegan caminando sin mayor cosa. Y uno dice, pues yo esto lo leo en los libros y dicen que ya tendría que estar muerto, ¿verdad? Y no, ahí está, ¿verdad? Obviamente las causas de que producen esta anemia son variadas, pero lo que me refiero es que cada persona va a ser distinta, cada quien va a responder distinto a estas pérdidas sanguíneas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que entonces si es crónica o si es aguda, entonces no importa, pues, o sea, es crónica, entonces no importa. No, sí importa definitivamente, ¿verdad? Porque esto pues puede ir empeorando, aunque sea lento, no como en algo, unas pérdidas agudas. Pero creo que la lección más importante de esto es lo que dijeron al principio. La hemoglobina y el hematocrito no reflejan inmediatamente las pérdidas agudas, ¿verdad? Se tardan horas en reflejar esto y por eso cuando hacemos hematos controles, sobre todo en HGIS, pues ya podemos ver en la segunda o tercera hemato pues un descenso ya más marcado que refleja lo que realmente está pasando en el paciente. Continuamos. Bueno, entonces, para la valoración del paciente vamos a necesitar una buena anamnesis y va a ser necesario también hacer un adecuado examen físico. Dentro de la anamnesis, algo que debe tenerse en cuenta son los antecedentes nutricionales, que pueden tener relaciones con ingestión de fármacos, alcohol y también antecedentes familiares de pacientes y familiares que hayan padecido anteriormente. Otros que tal vez no nos van a ayudar tanto en un contexto de emergencia va a ser factores étnicos, geográficos, que pueden vincularse con más que todo con trastornos hereditarios que tienen tanta importancia, como los nutricionales y los familiares. En relación a las pruebas de laboratorio, lo principal que vamos a hacer para una valoración completa va a ser una biometría hemática completa, lo que conocemos acá como una hematología completa. Esta va a incluir la concentración de hemoglobina, hematocrito y los índices eritrocíticos, como son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular por volumen de eritrocitos. Y esos pues son parámetros que podemos encontrar acá en el hospital, en las hematologías. Cuando a nuestros pacientes les hacemos hematologías, pues estos son valores que vamos a encontrar en los estudios. Hay que tomar en cuenta que en estos estudios diversos factores van a influir en los valores, como son la edad, el género, pacientes embarazadas, pacientes que consumen cigarrillos y la altitud. En los valores de mujeres que viven en grandes altitudes o que fuman, esto se va a ver alterado en límites normales, en límites altos normales. Las elevaciones de hemoglobina en los fumadores van a reflejar la compensación normal debido a que se desplaza el oxígeno por el monóxido de carbono en su unión a la hemoglobina. Otro que puede ser fuente de información importante en las hematologías son el recuento de reticulocitos y las mediciones del aporte de hierro, que va a incluir hierro en suero, capacidad total de fijación de hierro y la concentración sérica de ferritina. Es importante que se valore también hacer un frote de sangre periférica y que los laboratorios clínicos, además de que se encarguen de los eritrocitos y leucocitos, hacer un recuento diferencial y número de plaquetas, que también, pues como nos hemos dado cuenta, son de los valores más importantes que nos preguntan a la hora de hablar sobre una hematología. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación de la anemia. La clasificación funcional la va a dividir en 3 categorías principales. La primera va a ser una anemia por alteración de la producción medular, lo que también se va a conocer como hipoproliferación. Después están los trastornos de la maduración de los eritrocitos, o una eritropoiesis ineficaz, y la tercera clasificación va a ser por acortamiento de la vida de los eritrocitos, que usualmente es de 120 días. La anemia hipoproliferativa se observa de manera característica cuando hay un índice de producción de reticulocitos bajos. Va a haber una modificación mínima o ausente de la morfología de los eritrocitos. Esto es lo que solemos ver en el hospital como una anemia normocística normocrómica.
La primera ramificación de la clasificación de la anemia, cuando hay un índice de producción de reticulocitos mayor a 2.5, va a indicar que lo más probable es una hemólisis. Cuando este mismo índice está por debajo de 2, va a señalar una anemia hipoproliferativa o un trastorno de la maduración. Cuando tenemos índices eritrocíticos normales, que no están ni siquiera, no están abajo de 2 puntos ni de 2.5 por arriba, entonces con toda seguridad podemos decir que va a ser de tipo hipoproliferativo. Cuando son trastornos de maduración, estos se van a caracterizar porque producen inicialmente eritrocitos y van a tener un índice de producción de reticulocitos bajo, además de eritrocitos de formas extrañas, como pueden ser macrocitos o microcitos hipocrómicos. Esto vamos a verlo en los frotes de la sangre periférica. En las anemias hipoproliferativas, estas van a reflejar un fracaso ya sea absoluto o relativo de la médula, en la que el componente eritroide de esta no ha proliferado de modo adecuado con respecto al grado de anemia. La mayor parte de las anemias de tipo hipoproliferativo van a deberse a un déficit de hierro de grado leve a moderado. Esto puede ser por deficiente ingesta, por pérdida de hierro o bien a inflamación. Y la hipoproliferativa puede deberse a una lesión medular, al mismo déficit de hierro, a una estimulación insuficiente de la eritropoyetina, que como podemos ver, esto se da más que todo en pacientes con alteración de la función renal, como son los enfermos renales crónicos, o también por otras causas como supresión de la mioproducción de la eritropoyetina. Antes que continúen ahí, obviamente esta clasificación nos ayuda a orientar el estudio de la anemia, ¿verdad? Porque en un paciente que se nos presente con anemia, tenemos que ir orientando qué vamos a ir buscando, ¿verdad? Porque tampoco podemos ir pidiendo todo lo que pueda haber, que pueda dar anemia, porque hay un montón de enfermedades que pueden dar anemia, entonces no podemos ir tirando al aire a ver qué encontramos, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda, junto con la historia clínica, junto con nuestro examen físico y todo, ir orientando, ¿cómo se llama? ¿Qué pedir? ¿Qué exámenes pedir? En nuestro medio, en Guatemala, siempre nos enfocamos, como se habrán dado cuenta ya, en buscar siempre algún déficit nutricional. Si se dan cuenta, muchas veces si no es que todas las veces, cuando hay anemia, siempre es, antes de cualquier cosa o de ir consultando, pensando en otras posibilidades un poco más extrañas o más infrecuentes, más bien dicho, pidámosle, ¿cómo se llama? Niveles de B12, miremos la ferrocinética, miremos el ácido fólico, ¿verdad? Y esto no es solo porque decidamos que así lo vamos a hacer y no importa, no. Sino es porque la desnutrición en nuestro país lamentablemente es demasiado alta, ¿verdad? Recuérdense que nuestros niños, más del 50% están desnutridos. Y por ende, los adultos van a estar desnutridos también, ¿verdad? Entonces, es por esto una de las razones principales por la cual nosotros pedimos, ¿verdad? Esto o porque otras especialidades que puedan tener que ver con anemia, como reumatología o hemato-oncología, piden primero, saquen estos laboratorios y miren cómo están, ¿verdad? Porque si están normales, entonces ya empezamos a pensar en otras cosas más, ¿cómo se llama? Infrecuentes, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. Es cierto, hay veces en que la anemia o las características de la anemia que estamos viendo junto con los datos clínicos, los demás datos de laboratorio, los datos sociodemográficos y todo, uno dice, esta anemia seguramente no va a ser por desnutrición o por algún déficit de este estilo, sino va a ser por X o Y enfermedad. Entonces ahí sí idealmente uno podría enfocarlo en decir, ok, no va a estar perdiendo recursos o tiempo, dinero, como quieran ver, en buscar una causa nutricional donde definitivamente no va a ser, y preferiría entonces estar buscando otras causas correspondientes a los demás hallazgos que tengamos, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro hospital, no sé por qué, pero
por tradición, por requerimiento, no sé. Siempre piden las pruebas de este tipo, de niveles de folato, B12 y todo, antes de siquiera hacer otras de las pruebas correspondientes para enfermedades que produzcan anemia, ¿verdad? Que no debería ser el caso, ¿verdad? Porque a veces hemos visto pacientes que evidentemente no están desnutridos, ¿verdad? O que tienen una anemia hemolítica, que ya vimos que son pérdidas por lo generalmente agudas, y que uno dice, ok, esto no va a ser por desnutrición, esto va a ser por otra causa cualquiera que ustedes quieran nombrar, ¿verdad? Pero pues lastimosamente tenemos que seguir un protocolo, entre comillas, de sacar estos laboratorios primero. Pero también viendo desde el otro punto, como les digo, más de la mitad de nuestros niños son desnutridos, entonces obviamente niños desnutridos quedan adultos desnutridos, definitivamente, ¿verdad? Entonces por eso es que hay que ver esto. Sí hay que tomar en cuenta el sexo, hay que tomar en cuenta la raza, hay que tomar en cuenta todos los demás hallazgos de la hematología, los hallazgos de química, pero como les digo, tenemos que orientar. Si es puramente anemia lo que estamos viendo, entonces uno empieza a pensar, ok, ¿qué me puede dar solo anemia? Solo trastornos de la serie roja, todo, ¿qué puedo ver aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo más común? Y ahí me voy. Pero vemos que tiene anemia, trombocitopenia, leucopenia. Ok, entonces todo está alterado. Entonces, ¿qué será? ¿Verdad? Esta anemia junto con todo lo demás, ¿qué me estará dando? ¿Verdad? O si solo es anemia, leucopenia, pero las plaquetas están normales, entonces, ok, no me está tocando esta parte de la médula, pero sí me está tocando estas otras dos. Entonces, así es, ¿verdad? Junto con el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, que uno tiene que ir pensando y desarrollando, ok, ¿dónde voy a dirigir mi estudio de la anemia? ¿Verdad? Por lo general siempre van a ser causas comunes, frecuentes, ¿verdad? Incluso dentro de las enfermedades que se consideran infrecuentes van a haber las más frecuentes, por así decirlo, ¿verdad? Pero es una manera de poder llegar al diagnóstico más rápido, sin desperdiciar tanto tiempo, sin estar pidiendo exámenes que realmente no nos van a ayudar, ¿verdad? Y que de esta manera podamos tratar al paciente prontamente y adecuadamente. Ya lo último que voy a decir de esto es que en anemia hemolítica, solo recuérdense que hay autoinmune y no autoinmune, ¿verdad? Porque muchas veces, y yo también lo pequé de eso cuando era estudiante, pensaba en anemia hemolítica y mi mente era automáticamente es autoinmune, ¿verdad? Ya en la residencia, obviamente, me di cuenta que anemias hemolíticas hay no autoinmunes también, ¿verdad? Por un montón de otros procesos. Entonces, no se vayan de boca con anemia hemolítica en pensar que siempre es por lupus o por cualquier otra enfermedad autoinmune. Puede ser anemias hemolíticas no autoinmunes, que también son bastante frecuentes, si lo quieren ver así, ¿verdad? Entonces ya uno ya puede ir reorientando. Para eso hay exámenes y todo, que obviamente no nos vamos a meter a discutir esto, ¿verdad? Ustedes ya vieron lupus, ya vieron otras enfermedades que pueden producir esto, entonces ahí ya lo habrán discutido, pero también recuérdense de eso, no toda anemia hemolítica es únicamente autoinmune. Continuamos. Muy bien, doctor. Entonces ahora respecto al tratamiento de la anemia, un principio terapéutico básico va a consistir en no instituir el tratamiento de anemia de grado leve a moderado antes de poder establecer un diagnóstico específico. En casos poco frecuentes, la anemia aguda puede ser tan grave que se necesiten transfusiones de sangre antes de la determinación de un diagnóstico definitivo. Si la anemia tiene un inicio agudo o gradual, la selección del tratamiento apropiado depende de las causas documentadas o de la causa documentada de la anemia. Muchas veces la causa de esta anemia va a ser multifactorial, pero en todo caso es importante siempre valorar la concentración del hierro en un paciente, siempre antes y durante el tratamiento en cualquier forma de anemia. Como vemos en la imagen, y como lo dice en la imagen, la anemia puede ser un poco difícil de tratar y el tratamiento puede incluir suplementos de vitaminas y minerales, cambios en la dieta del paciente
medicamentos, interrupción de la administración de los medicamentos causales. También se tiene que dar tratamiento del trastorno causal. También puede realizarse una cirugía para extirpar el vaso si se llegara a tratar de una anemia hemolítica. También, como lo mencioné, transfusiones de sangre si fuera necesario nada más. Esto es para reemplazar las pérdidas de sangre. Y también puede darse uso de antibióticos si el agente causal de la anemia es una infección. Solo una cosa aquí. Realmente lo difícil del tratamiento de la anemia no es tanto tratar la anemia en sí. Cualquiera puede transfundir sangre, ¿verdad? Cualquiera puede colocar sangre. Es cierto, también la medicina transfusional, como lo vimos a principios de la rotación, también tiene su ciencia, pues, ¿verdad? Pero transfundir sangre es muy fácil. Hasta anemia, pasémosle células empacadas, paquete celular completo, lo que quiera. Sencillo. Lo difícil del tratamiento de la anemia es encontrar la causa y tratarla adecuadamente. Eso es lo complicado, ¿verdad? Eso es lo difícil. Porque entonces tenemos que empezar a estudiar y el problema es cuando todo nos va saliendo negativo o normal. Y dice, entonces, ¿de dónde viene esta anemia? O sea, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces le hacemos pruebas nutricionales, le hacemos pruebas infecciosas, le hacemos frote periférico, le hacemos reticulocitos, le hacemos médula ósea, le hacemos cultivos, le hacemos endoscopía, le hacemos colonoscopía, le hacemos cápsula endoscópica. Y a veces no va saliendo nada. Entonces uno dice, eso es lo complicado, ¿verdad? Eso es lo complicado. Transfundir sangre, está bien. Pero eso solo se utiliza cabal, como dijeron. Pero no es una emergencia, hay que transfundirla definitivamente. Tampoco porque no sepamos qué, entonces no vamos a transfundir y no importa, no. Pero si un paciente está estable, a pesar de que tenga la anemia, sobre todo en las anemias crónicas, entonces tomemos el tiempo de ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque no lo vamos a poder estar transfundiendo toda la vida y solo, pues. Es cierto que un muy grupo selecto de enfermedades es de la terapia, transfusión continua y nada más. Pero eso es un mínimo porcentaje. La gran mayoría sí tienen un tratamiento adicional porque, como les digo, esa consecuencia es algo más. Entonces, esa búsqueda es lo que tenemos que enfocarnos cuando nos enfrentemos a la anemia, ¿verdad? Eso es lo difícil de esta parte, ¿cómo se llama? De poder encontrar la causa subyacente y poder tratarla adecuadamente, ¿verdad? A veces incluso no tenemos todas las herramientas. Recuerden que en el hospital tiene muchas cosas, un montón de cosas, pero hay cosas que tal vez se nos escapan porque no hay simplemente. Entonces, tenemos que tratar de siempre buscar lo más frecuente, de poder llevar un diagnóstico y decir al paciente, se va no solo con la anemia ir mejorando, sino con el tratamiento adecuado para la enfermedad subyacente. Ya continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la policitemia, que en su definición es el incremento de la hemoglobina arriba de lo normal. Este aumento puede llegar a ser real o solo aparente, o también es llamada falsa o relativa. Todo esto debido a un menor volumen plasmático. Muchas veces los pacientes con policitemia se reconocen por la observación incidental de una concentración elevada, ya sea de hemoglobina o del hematocrito. La posibilidad de que la concentración de hemoglobina sea demasiado alta se sitúa en valores de 170 gramos sobre litro en los hombres y de 150 gramos sobre litro en las mujeres. Ahora bien, las cifras de hematocrito mayores a 50% en los hombres o mayores de 45% en la mujer pueden ser anormales. Las que son mayores a 60% en los hombres y mayores a 55% en las mujeres se acompañan casi de forma invariable de una mayor masa de eritrocitos. Para los antecedentes útiles para el diagnóstico diferencial de la policitemia, importante es el hábito de fumar, la residencia en grandes altitudes y los antecedentes del paciente como cardiopatía congénita, apnea del sueño o una neumopatía crónica. Ahora, en la presentación clínica de la policitemia,
Muchos pacientes con policitemia tal vez sean asintomáticos o pueden presentar síntomas relacionados con el aumento de la masa de eritrocitos, o ya sea el proceso patológico subyacente que da lugar al aumento de la producción de eritrocitos. Los principales síntomas que se van a observar se van a relacionar con el aumento de la viscosidad y la trombosis, que puede ser trombosis venosa o arterial, o las dos, debido a que la viscosidad de la sangre se acentúa de manera logarítmica por hematocritos mayores a 55%. Pueden aparecer también síntomas neurológicos en el paciente, como vértigo, cefalea, alteraciones visuales y acúfenos. También por lo regular en estos pacientes van a presentar hipertensión. También está la policitemia verdadera, que estos pacientes presentan prurito de contacto con el agua y síntomas relacionados con la hepatoesplenomegalia. Van a tener hematomas fáciles, epistaxis o hemorragia en el tubo digestivo. También es frecuente encontrar en estos pacientes úlceras pépticas. Estos pacientes pueden sufrir una isquemia en los dedos, también pueden sufrir síndrome de Budd-Chiari y trombosis de la vena hepática o esplénica mesentérica. Que este síndrome de Budd-Chiari, para explicarlo así a grandes rasgos, pues agrupa diferentes procesos patológicos cuyo punto en común es la obstrucción ya sea parcial o completa del flujo venoso hepático. En la mayoría de las ocasiones esta obstrucción es debida a la trombosis de las venas suprahepáticas. Los individuos con hipoxemia también pueden desarrollar cianosis tras el ejercicio de intensidad mínima. También pueden presentar síntomas como cefalea, disminución de la agudeza mental y fatiga. Ahora tenemos también la policitemia falsa o relativa, que esta es por una disminución del volumen plasmático, que es llamado síndrome de Gaisbock, y su origen puede ser primario o secundario. Dentro de las causas secundarias son todas las que son relacionadas con un incremento de la concentración de eritropoyetina. Esto va a ser ya sea por elevación, por adaptación fisiológica secundaria a una hipoxia ística, que tenemos como ejemplo una neumopatía, ya sean grandes altitudes, intoxicación por monóxido de carbono, hemoglobinopatías de alta afinidad, o también por una producción excesiva, ya sea un quiste renal, estenosis de arteria renal, o tumores con producción ectópica de eritropoyetina. Para hablar un poco sobre la anemia hemolítica, que es el tema que también vamos a mencionar en esta clase, este tipo de anemia se va a dar por el aumento de la destrucción de los eritrocitos. En la anemia hemolítica, vamos a clasificarla, como les decía antes, la anemia en distintos grupos, por disminución de la producción de eritrocitos, por el aumento de la destrucción de los mismos y por hemorragia aguda. Todos los pacientes que van a presentar anemia por destrucción excesiva o ya sea por hemorragia aguda tienen dos cosas en común: que la anemia es resultado del consumo excesivo de los eritrocitos que proceden de la sangre periférica, pero el suministro de células de la médula ósea es normal o a veces incluso suele aumentar. Y los dos grupos mencionados difieren en que la pérdida física de los eritrocitos en el torrente sanguíneo del cuerpo es fundamentalmente diferente de la destrucción de dichas células dentro del cuerpo, que esto es lo que ocurre en las anemias hemolíticas. Para hablar un poco sobre su causa, sobre sus etiologías, con respecto a la causa primaria, pueden ser hereditarias o adquiridas, pueden ser también agudas o crónicas, dividirlas en leves o muy graves, y con respecto a el sitio de hemólisis, pueden ser sobre todo intravasculares o extravasculares. Sobre los mecanismos, estos pueden ser secundarias a causas intracorpusculares o extracorpusculares. Como vemos acá en la tabla de la derecha, a nivel clínico, el signo principal que vamos a encontrar en pacientes cursando con anemia hemolítica va a ser la ictericia, además de que el paciente puede informar de coloración de la orina.
Por los datos físicos puede haber esplenomegalia o movimiento del cráneo en casos de anomalías, anemia congénita grave, y la concentración de hemoglobina va a estar de normal a gravemente reducida. En muchos casos va a haber cambios esqueléticos debido a sobreactividad de la médula ósea, aunque estos no son tan graves como la talasemia mayor, que es otra alteración, porque la eritropoiesis va a ser menos inefectiva o no lo es en absoluto. Algunos datos de laboratorio en la anemia hemolítica van a estar relacionados con la anemia en sí, con la hemólisis en sí, perdón, y con la respuesta eritropoietica de la médula ósea. La hemólisis de la anemia hemolítica por lo general es el sistema vascular y va a causar aumento de las concentraciones séricas de la bilisina no conjugada y de la AST o acetato aminotransferasa. Y otro marcador que se eleva, por ejemplo, es el urobilinógeno, que va a aumentar tanto en la orina como en las heces fecales por la hemólisis. En cambio, cuando esta es intravascular, su mayor parte, el signo principal va a ser la hemoglobinuria, y en el suero, vamos a poder encontrar hemoglobina libre, LDH incrementada y disminución de la aptoglobina. En cambio, la bilirrubina, contraria a la extracorpuscular, va a ser normal o un poco alta. Vamos a encontrar también como signo principal de la respuesta de la eritropoiesis una reticulocitosis, en la cual vamos a encontrar un aumento muy marcado de los reticulocitos, y es una prueba pues bastante olvidada en los diagnósticos diferenciales, que pues se pide ya después cuando estamos buscando causas y no sabemos qué puede hacer. Sí. Bien, ahora dentro de la fisiopatología tenemos que el eritrocito maduro es el producto de una vía de desarrollo que lleva a un extremo el fenómeno de la diferenciación. Entonces, una serie de fenómenos debidamente ordenados produce cambios sincrónicos mediante los cuales la acumulación gradual de una enorme cantidad de hemoglobina en el citoplasma se va a acompañar de la pérdida gradual de organelos celulares y de las capacidades de síntesis. Al final de todo esto, la célula eritroide experimenta un proceso que tiene las características de la apoptosis, lo que va a incluir pignosis nuclear y una verdadera pérdida del núcleo. Sin embargo, el resultado al final pues no es como tan suicida. El cuerpo citoplásmico, en vez de desintegrarse ahora, puede aportar oxígeno a todas las células en el organismo humano durante los 120 días restantes de la vida del eritrocito. Como resultado de todo este proceso, el metabolismo intermedio disminuye de manera drástica en los eritrocitos maduros. Todo esto hace que el aparato metabólico limitado de la célula quede en riesgo, ya que si se deteriora algún componente proteínico, no puede ser reemplazado como en gran parte de las demás células. Y de hecho, la actividad de la mayor parte de las enzimas disminuye de manera gradual conforme envejecen todos los eritrocitos. Otra consecuencia de la simplicidad de los eritrocitos es que tienen una serie muy limitada de formas de manifestar sufrimiento ante la adversidad. En esencia, pues todo tipo de insuficiencia metabólica tarde o temprano lleva a lesiones estructurales de la membrana o a la incapacidad de la bomba de cationes. En cualquier que sea el caso, se reduce el tiempo que vive el eritrocito, que es la definición de un trastorno hemolítico. Entonces, si la velocidad de hemólisis va a sobrepasar la capacidad de la médula ósea para producir más eritrocitos, el trastorno hemolítico ya se va a manifestar como una anemia hemolítica. Y para finalizar, el aumento del recambio eritrocítico tiene también consecuencias metabólicas. En pacientes normales, o en sujetos normales, el hierro de los eritrocitos agotados es reciclado con gran eficiencia por el organismo. Sin embargo, existe la hemólisis intravascular y extravascular. En la intravascular crónica, la hemoglobinuria persistente ocasiona pérdida considerable de hierro, al grado de ser necesario un reemplazo. Ahora, con la hemólisis extravascular, el problema va a ser opuesto. La sobrecarga de hierro es más frecuente
en especial si el paciente necesita de transfusiones sanguíneas frecuentes. Sin embargo, si la eritropoiesis se encuentra aumentada de manera importante, puede estar alterada la regulación de la absorción del hierro, al grado de que la sobrecarga de hierro se puede presentar incluso sin transfusión sanguínea. A largo plazo, en ausencia de un tratamiento con quelación de hierro, la sobrecarga de este va a ocasionar una hemocromatosis secundaria. Esto resulta en lesión, sobre todo del hígado, lo que tarde o temprano va a ocasionar una cirrosis y en corazón, que al final va a producir una insuficiencia cardíaca. Y eso sería